Amén. Ahora, quiero que me acompañen a lo que la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. La primera parte de este verso ya lo tienen ustedes en pantalla. Ya lo tienen todo. Pero en pantalla tenían la primera parte y dice, ¿no? Si alguno habla, ¿cuántos hablan acá? ¿Cuántos hablan hasta por los codos? ¿Amén? ¿Cuántos no hablan mucho? Los hombres dicen no hablan mucho. Ok, pero todos los que hablamos, ¿verdad? La Biblia dice, si alguno habla, dice, hable, ¿qué dice? Conforme a las palabras de Dios. Y ahí me voy a quedar. Porque ahí nomás nosotros podemos compartir lo que la palabra de Dios significa y quiere decir. Solamente voy a terminar de leer el texto. Dice, si alguno ministra, es decir, sirve a alguien, sirva, es decir, ministre, conforme al poder de Dios. No humano, sino de Dios. ¿Se da cuenta que todo tiene que ser de Dios? Las palabras tienen que ser de Dios. El poder del servicio tiene que ser en Dios y tiene que partir de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por qué? Por Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Cristo es glorificado. Cuando nosotros ministramos conforme al poder de Dios, no conforme a mi fuerza, a mi poder, ni al poder de alguien más, sino conforme al poder de Dios, dice que Cristo es glorificado, a quien pertenecen, ¿qué cosa dice? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Lo que esta palabra nos está diciendo es que todo tiene que ser conforme a los planes de Él. Ya hemos hablado y la semana pasada y antepasada compartimos acerca de cómo deberíamos orar, ¿verdad? Y no debemos hacer nuestra voluntad, sino buscar hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. El mismo Señor Jesús nos enseñó. Cuando Él estuvo en Getsemaní, nosotros vimos que Él no hizo su propia voluntad. ¿Cuál fue la voluntad que Él hizo? La de su Padre. Señor, no se haga mi voluntad, pero en su carne, en su naturalidad, porque Él fue 100% hombre también. Amén. Jesús fue 100% hombre, ¿para qué? Para poder identificarse con nosotros. Él sintió, sabía lo que le venía, pero Él dijo, y él dice que estaba angustiado hasta el punto que sudó gotas de sangre, porque Él sabía lo que venía. Amén. Jesús siempre supo lo que iba a ocurrir con Él. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Jesús siempre lo supo, hermanos, pero Él no hizo su voluntad, sino buscó hacer la voluntad del Padre. Bueno, ahora vamos a Génesis otra vez. A mí me encanta el libro de Génesis, se habrán dado cuenta, ¿verdad? ¿Y por qué me gusta el libro de Génesis? Porque hay mucha comida ahí. Amén. Es como cuando a algunos le dicen, a mí me gusta ir al mercado central. No, a mí me gusta ir a Plaza Vega, dicen otros. No, a mí me gusta este lugar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A mí me gusta ir al terminal, ¿no? Porque ahí consigo esto y aquello. Hermano, a mí me gusta ir al Génesis siempre, porque hay mucha comida. Y hay buena comida. Amén. Buena comida hay en Génesis. Es tan fuerte la comida como el pescado, ¿no? Las mejores carnes creo que son la del pescado, que sostienen al hombre. Bueno, y vamos a ir leyendo de Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero la serpiente, muchos ya están familiarizados con este relato. Cuando la Biblia habla acerca de la serpiente, ¿está hablando de quién? De Satanás, la serpiente antigua, Leviatán, la gran bestia, el gran dragón, el enemigo, el máximo opositor, Satanás. Amén. Dice, era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué dice? No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hermanos, acá nosotros vemos una gran revelación en la Escritura, en la palabra. ¿Qué cosa es lo que nos está revelando? Número uno, usted tiene que saber que ya la palabra de Dios estaba dada al hombre. Amén. Y qué bueno que suena un celular para poder acordarnos que todos tenemos que apagar nuestros celulares o ponerlo en vibrador si es posible. Amén. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué se revela aquí en esta parte de Génesis? Se revela algo extraordinario. Número uno, que la palabra de Dios ya estaba. Diga conmigo, la palabra ya estaba. Sí. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo Jesús. La palabra de Dios es el Evangelio. ¿Cómo es que ya estaba la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios ya estaba en la tierra. Dios le dio la palabra, las buenas nuevas. Le dio una posición en Génesis 2, 27 y 28 al hombre. Y le dio las buenas nuevas a Adán. ¿Están ahí? Hermanos, Adán ya tenía el Evangelio claro en su corazón, porque tenía la palabra que Dios le había dado. Y la palabra no estaba sola, sino viene acompañada de mandatos, de bendición, pero también de restricciones. ¿Aló? ¿Ok? También estaba acompañada de restricciones. Entonces, cuando la serpiente se acerca a Eva, la serpiente nota algo diferente en Eva. ¿Qué notó en Eva? Que la palabra de Dios no estaba clara en su corazón. ¿Aló? Amén. Hermanos, cuando el Evangelio no es claro en el corazón de una persona, esa persona va a tener dificultades y va a tener problemas. ¿Saben por qué? Porque cuando el Evangelio no es claro en el corazón de una persona, Satanás lo sabe y se va a dar cuenta. Eva no tenía claro el Evangelio en su vida. La palabra de Dios no estaba posicionada de una forma clara en ella. Cuando esto ocurre, Satanás, que es el padre de mentira, comienza a operar para engañar al hombre. Siempre va a hacer eso. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Cuál es su forma? Juan 8:44, solamente para que lo vean. Dice, él ha sido, bueno, dice, cuando él le habla a los fariseos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice? Él ha sido homicida desde el principio. O sea, su objetivo, ¿cuál es? Matar. ¿Amén? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Matar, siempre. Dice, y no ha permanecido, ¿en dónde? No ha permanecido en la verdad. Recuerden que él estuvo en la verdad un tiempo, cuando él era un querubín y estaba en el cielo, antes de la caída. ¿Por qué? Dice, él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Claro, porque cuando él salió del cielo, hermano, nada de Dios quedó en su vida. ¿Aló? ¿Está ahí o no? Diga, aquí estoy. Amén. Amén. Cuando habla, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de ¿qué? Entonces, hermanos, Satanás se dio cuenta que Eva no tenía la palabra en su corazón, como él hoy en día se da cuenta que mucha gente no tiene las cosas claras acerca del Evangelio de Jesucristo en su corazón. Y cuando una persona no tiene claro el Evangelio en su corazón, eso es un peligro. Pastor, ¿cómo es eso? Explícame, por favor. Vamos a 2 Corintios 11:3. Y en 2 Corintios 11:3 lo explica de esta forma. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice? ¿Vuestros qué? Vuestros sentidos. ¿Y qué son los sentidos? Son lo que nosotros percibimos por medio de los 5 sentidos. Claro, tú escuchas música, ay, qué bonita esa música. Me siento romántico, me siento romántica, dicen ellas, ¿verdad?
La música, ¿qué afecta? ¿Está afectando tu mente? Afecta tu carne y afecta tu alma. ¿Por dónde entra? Por los sentidos. Y acá, sí, exacto, la música ministra. Pero dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia, ¿aló?, engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tal tipo de adoradores está buscando. Él, si existe una manera de adorar a Dios que es en espíritu y en verdad, significa que también existe otra forma de adorar a Dios que no es en espíritu ni tampoco es en verdad, que es en la carne y es en mentira. ¿Cuándo nosotros adoramos a Dios en carne y en mentira? Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, cuando nuestros sentidos nos engañan. ¿Se acuerdan del mensaje de ayer, de la semana pasada? Como la ilusión de vuelo. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en la ilusión de vuelo? El piloto tiene que estar conectado solamente a sus controles de navegación de vuelo. ¿Por qué? Porque si él se sale de ello, él puede sentir que de repente en algún momento el avión baja. Luego siente que sube. Y no puede distinguir. Él está en el aire. Han habido muchos accidentes cuando la gente se deja llevar solamente por sus sentidos o sus emociones. Él tiene que estar mirando solamente sus controles de navegación de vuelo. Si lo hace así, va a caminar bien. ¿Cuántos han manejado bicicleta? Todos, ¿verdad? Y cuando tú manejas bicicleta, no sé si te ha pasado, de repente me ha pasado a mí nomás. A veces uno aprende y aprende duro. Pero yo me acuerdo que cuando yo manejaba bicicleta, a veces yo quería tener el control de la bicicleta con el pie. Y mientras estaba caminando, pedaleando, estaba en pleno vuelo, metía el pie al piso y cuando mi pie tocaba en el piso, no sé si ustedes han volado con eso. ¿Han volado? Y no era piloto de avión, ¿no? Pero he volado. ¿Por qué? Porque mientras tus pies no están en el piso, mientras tú solamente estás concentrado en la bicicleta y estás encima, tú puedes tener el control. Pero a veces nuestros sentidos nos engañan y tú quieres colocar el pie en el piso y ocurren los accidentes. Porque así pasa. Bueno, de repente me pasó a mí nomás. Pero eso pasa, hermanos. ¿Por qué? Porque mezclamos las cosas. Mezclamos las cosas. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este verso es que me temo, dice, que así como la serpiente engañó con astucia. Hermanos, ¿cuántas personas habían en el mundo en ese momento? Dos nada más. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. ¿Quién tenía el evangelio claro? Adán. La Biblia dice que porque Dios habló primero a Adán. ¿Verdad? En 2 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, dice en 1 Timoteo 2:14, sino la mujer siendo engañada. Pero ¿cómo es posible que Eva fuese engañada si el evangelio estaba cubierto en dos personas? Porque algo ocurre. Cuando el evangelio no está claro en el corazón del hombre, esta persona es fácil de engañar y es fácil de manipular. El apóstol Pablo también enseñó algo. Gálatas 1, vamos a ir al verso 6 y 7. Dice, estoy asombrado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dice? ¿Que hay un evangelio? ¿Cómo es que hay un evangelio diferente? ¿Por qué? Si se supone que hay un solo evangelio. ¿O no? ¿Aló? ¿Están ahí, verdad? Ok. Dice que no que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Cuando está hablando Pablo de que hay algunos que quieren alterar, él lo que está diciendo de que hay gente que quiere mostrarles un evangelio que Jesús no ha mostrado.
y que Él como discípulo del Señor Jesucristo nos ha enseñado. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a entenderlo un poquito mejor. Cuando el Evangelio no está claro en el corazón, la gente no entiende su identidad, quién es en Cristo Jesús, y por lo tanto es fácilmente engañado. Comienzan en el mismo punto de partida, Cristo, pero cuando comienzan a caminar por veredas distintas. Y hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente hay un camino, y lo vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 16, verso del 13 al 16. Amén. Este es un pasaje en el cual al Señor Jesús lo seguían hasta 16,000 personas. La Biblia dice que lo seguían 5,000 hombres y no están contando a las familias. Ahora, podemos verlo. Mateo 16, 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Quería examinar qué había en el corazón de ellos. Amén. Va a llegar un punto en nuestra vida donde el Señor nos va a hacer esta pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? ¿Tienes claro el Evangelio en tu corazón? ¿Tienes claro quién es Cristo Jesús para ti en tu corazón? ¿Lo tienes claro? ¿Por qué? Dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Él les pregunta, ¿no? Primero le pregunta a los que están hablando, lo que están diciendo acerca de Él. Y noten, esta gente, Jesús está recogiendo información de sus discípulos, pero ojo, estas personas que seguían a Jesús no eran cualquier persona, eran gente que estaban siguiéndolo de cerca. Pero como mucha gente sigue de cerca o piensa que está siguiendo de cerca al Señor, con el venir a la iglesia, con el participar de cuando en cuando, y noten lo interesante, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, y ahora va hacia ellos, y vosotros, y ustedes, ¿no? Para ser más directo, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok. Hermanos, los discípulos recogieron el sentir de la gente. Y aquí podemos ver la manera en que la gente piensa, el pensamiento que hay en la gente cuando está acercándose a Dios, cuando viene a la iglesia. Esta era gente que rodeaba a Jesús y estaba continuamente escuchando. ¿Aló? ¿Qué estaba haciendo? Escuchando. Juan el Bautista, ¿por qué ellos pensarían que era Juan el Bautista? Juan el Bautista, hermanos, es un tipo de legalismo, porque Juan el Bautista predicaba con la ley, decía, raza de víboras, si tú no te arrepientes ahora, lo cual no ha dejado de ser cierto, por si acaso, si tú no te arrepientes ahora, eres un miserable y te vas a ir al infierno, pecador. Por si acaso eso es verdad. Pero él predicaba así. Entonces, algunos cuando estaban observando de lejos al Señor Jesús, este es como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque veían que la palabra que Dios daba a veces era muy dura. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, ¿cuál era el sentir en esa porción de gente que pensaba que él era Juan el Bautista? Lo miraban al Señor Jesús como un legalista. Pero otros decían Elías. Hermanos, ustedes saben que Elías, o sea, los judíos lo saben claramente, él no murió. Él fue arrebatado al cielo. Elías dice que vinieron carros de fuego y subió que lo tomaron, subió al cielo y lo cubrieron las nubes y se fue. Él no ha muerto, amén. Él es uno de los dos testigos probablemente que va a regresar, Elías. Ahora, pero ¿qué representaba Elías para la gente? Hay gente muy mística
que todo lo ve misticismo. Todo lo tienden a espiritualizarlo de alguna manera. Buscan ver cosas donde no hay, sueños donde no los hay. Y yo no estoy diciendo que Dios no habla, Dios habla por si acaso en los sueños. Pero comienzan a ver demonios en todo lugar. Y comienzan a buscar soluciones. Todos los toman muy espirituales, son muy espirituales, parecen muy espirituales. Pero no son espirituales, son místicos. Ahora, ¿significa que Dios no sea espiritual? No, Dios es espiritual. Amén. Dios es espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es el espíritu? Jesús lo dijo, el espíritu es la palabra. Y el Espíritu Santo es el que da la revelación a esa palabra. Pero noten cómo la gente está recogiendo, están mirando al Señor Jesús, a gente que le está rodeando y lo que ellos están observando en Él. ¿Qué están observando en Él? Oye, este hace milagros. O sea, ¿en qué se estaban enfocando? En los milagros. ¿En qué se estaban enfocando? Oye, resucitó a los muertos. Oye, sanó al ciego. Ellos están enfocando. Oye, echó fuera a los demonios. ¿En qué se están enfocando? En las cosas espirituales, en las cosas místicas. Entonces cogen solamente ese lado del Señor Jesús. ¿Lo tienen? ¿Están ahí? Mientras que otros, ¿qué recogían de Él? Miraban y miraban el legalismo. Este es muy duro. La Biblia enseña que en los últimos versículos, a partir del 60 de Juan 6, la Biblia enseña que Jesús fue muy duro con las palabras, a tal punto que muchos discípulos comenzaron a abandonarlo. ¿Quién podrá entender esta palabra? Y dice que muchos comenzaron a dejarle. Jesús le dijo a Pedro, ¿tú también me vas a dejar? Fue duro también. Hay otra percepción. Pero ¿qué hace que nosotros cambiemos nuestra percepción? Cuando Jesús no quería que ni lo vean legalista, aunque él es la palabra, no quería que lo vean espiritualoide, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que cuando viene a Cristo lo único que busca son milagros, señales, nada más. Yo no siento nada en esa iglesia porque cuando estoy ahí, yo no siento nada. Dios no está ahí. No está. ¿Por qué? Porque no siento nada. En cambio, en el otro lado, yo veo y se puede ver. Están temblando. Y hermanos, ¿eso representa que hay espiritualidad? Eso es misticismo. Entonces estamos viendo cómo la gente está mirando a Jesús. Pero hay otro grupo, ¿no? Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Hermano, Jeremías levantó los muros. Jeremías vio la necesidad de su pueblo, pidió permiso al rey y él agarró. ¿Y qué hizo Jeremías? Hermano, Jeremías reconstruyó los muros. Pero ¿qué vemos en Jeremías? Buenas obras. Misticismo. No, buenas obras. En Jeremías vemos buenas obras. En otras palabras, humanismo. No es que Jeremías sea humanista. No es que Juan el Bautista sea legalista, porque ellos eran salvos y tenían claras las cosas en su corazón. Y no es que Elías sea místico. No, ellos no son el problema. El problema es cómo Satanás está mostrándole a ellos, les está cambiando la mirada para que cuando miren a Jesús no lo miren de la manera correcta. ¿Por qué Jesús tenía que hacer la pregunta? ¿Qué dice la gente cuando dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Creen que Él no sabía lo que ellos estaban pensando? Él les está diciendo a los discípulos para que ellos entiendan, para que ellos se den cuenta. Recuerden algo, que Jesús vertía la palabra, pero luego solamente a los discípulos les revelaba las cosas. Es como cuando está con Adán. ¿Dónde estás? ¿Que acaso Dios no sabe dónde está Adán? Oye, ¿qué pasó con el Señor? ¿No que lo sabía todo? Claro que lo sabe todo, sino que Él hace cosas no porque Él no entienda o no se dé cuenta, es para que el hombre vea su condición. Y lo que Él estaba haciendo con sus discípulos es que les estaba enseñando, les estaba mostrando la manera correcta, cómo tenían que verse, cómo tenían que verlo a Él.
Y ¿cómo lo veían? Como legalista. ¿Cómo lo veían? A otros lo veían como místico, ¿no? Oye, este es el que hace milagros. Claro. Si viene alguien que dicen, ya va a hacer esto, tantas cosas, va a orar con milagros, van a haber señales y esto. Vamos a ver. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver eso? ¿Pero ese es el objetivo del Señor? No. Si usted no conoce cuál es la voluntad de Dios, lea Juan 5, 39 y 40. Amén. O es 6, 39 y 40. Por si acaso ponlo yo para estar seguro. No, Juan 6, 39 debe ser. Ok, pero vemos que los discípulos estaban recogiendo el sentir. Y Jeremías, de alguna manera, así es. Juan 6, 39 y 40. Para que tomen nota solamente, para que sepan. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Amén. Y el 40 también. Ok. Respondiendo, vemos, ¿no?, que Jeremías representa las buenas obras, es decir, el humanismo. Pero ninguno de ellos respondió adecuadamente. Por una sencilla razón. ¿Saben por qué ellos no respondieron? Porque el evangelio aún no estaba claro en la gente. Entonces, estamos hablando de que cuando el evangelio no está claro en el corazón de una persona, ¿qué hace el enemigo? Te cambia la mirada. ¿Qué hace el enemigo? No quiero que nadie se quede. ¿Qué hace el enemigo cuando una persona no tiene claro el evangelio? ¿Y cómo le cambia la mirada? Hace que entienda otra cosa. Que cuando está leyendo algo, en vez de entender lo que la Biblia está diciendo, entienden otra cosa totalmente diferente. Es peligroso. Porque hoy en día hay mucha gente que interpreta la palabra a su forma y a su manera. ¿Y saben por qué la gente sufre? La gente sufre en el mundo porque no entiende el evangelio. Porque cuando el evangelio puro no está claro en el corazón de la persona, no entienden la obra que representa el evangelio, Cristo Jesús, cuando no lo tienen claro en su corazón, sufren y se frustran. ¿Por qué? Porque el legalista quiere cumplir la ley. ¿Y qué pasa con el legalista? Cuando no cumple la ley, ¿qué ocurre? Se frustra porque nunca va a poder cumplir la plenitud. ¿O no es así? Se siente condenado, se siente atado. Un día está feliz y al otro día dice, ¿qué hago acá? Soy un miserable, ni siquiera tengo derecho a estar acá, le he fallado al Señor. Y cree que todo depende de lo que Él hace. Está tratando de justificar su vida con obras. ¿Qué hace el místico? Cuando no siente la presencia de Dios, se siente mal. Se siente condenado también. Dice, no está Dios, dice, no, Dios no está en esta iglesia, dice, me voy. No, ahí no siento nada, hermano. No sé. O sea, ¿qué? ¿Dios opera así? Y el humanista, ay, qué bonita es la iglesia, sí, oye, porque se hacen buenas obras ahí, ¿eh? Sí, vamos a ir otra vez allá, vamos a ir a Moruta, vamos a seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha llamado, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y cuando no lo hace, se siente mal. Trata de justificar las cosas. Pero ¿qué ocurre? Lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. ¿Aló? Amén. Él les estaba enseñando que ninguna de estas tres vías podían llevar al hombre al cielo. Es decir, hacia Dios. Sino solo Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos, cuando el verdadero evangelio no está en el corazón del hombre, se introduce la religiosidad. ¿Qué es lo que pasa? La religiosidad se apodera de la persona. Se introduce un estilo de vida que Dios no planeó para esa persona. Y como cada quien comienza a seguir sus propios caminos, sus propios pareceres, entonces comienza la frustración. Porque no siempre lo que tú quieres es o lo que tú crees que deseas, no siempre te viene. Y le hacemos huelga de hambre al Señor, ¿no? Voy a ayunar, voy a clamar, y si no me responde por un día, ayunaré 2. Y si no me responden 2, ayunaré 3. Y si ya te respondió y te está diciendo que no es la voluntad de Dios lo que estás pidiendo. Porque probablemente es eso. Porque no siempre
no siempre estamos afinados con Dios. El hombre sufre porque aún el verdadero evangelio no lo entiende y tratan de seguir cada uno su propia perspectiva de Cristo. Cada uno sigue a Jesús a su manera. No, es que a mí me funciona esto. Es que si yo me levanto a las 6 de la mañana, a esa hora me habla el Señor. ¿Y qué? ¿No te puede hablar a las 2, 3 de la tarde también? No, pero está bien, cada uno encuentra su forma, su método. Yo no estoy en contra de eso, yo tengo mi forma y mi método. Yo tengo mi intimidad con el Señor. Pero a veces pensamos, no, es que si tú no lo haces así, tú no vas a ver respuesta. ¿Qué? ¿Quién dice? Sí, inmediatamente la gente comienza a sojuzgar, a prejuzgar y comienzan a hacer juicios. Esa misma manera era en que la gente comenzaba a seguir a Cristo. ¿Por qué? Hermanos, Jesús tenía compasión por los perdidos. Él estaba viendo que se estaban perdiendo, pero no todos estaban escuchando. Porque cada uno lo interpretaba a su forma. Cada uno miraba a Jesús desde su óptica. Cada uno miraba al Señor Jesús desde su ángulo. Cuando Pedro habló la verdad, lo habló por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Por la palabra. Él no lo habló porque a él se le ocurrió. Porque la Biblia nos va a revelar más tarde que esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo, le dijo el Señor Jesús. Vemos, y yo también vemos que Él le dice, no, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Él le responde al Señor Jesús, ¿verdad? Y saben, cuando una persona porta la palabra en su corazón, Dios te conoce también. ¿Han escuchado esa palabra? En aquel día me dirán, yo hice esto, yo hice aquello, eché fuera demonios, sané enfermos. Y Él dijo, nunca los conocí. ¿Han escuchado esa parte que está en Mateo 7, de 21 al 23? Bueno, acá el Señor le dice todo lo contrario a Jesús. A Pedro, perdón. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué le está diciendo con eso? Te conozco. ¿Tú me conoces? ¿Conoces mi palabra? Yo te conozco a ti. Porque Dios conoce su palabra. Y quien tiene su palabra y la aporta en su corazón, Él le conoce. ¿Lo entiende? Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Qué poderoso que el Señor le diga eso a Pedro. Y sobre esta roca, ¿qué roca? Así es, Él mismo. Así es, Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque Él lo acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Él le dice, y sobre esta roca, es decir, Cristo es la piedra angular, sobre cualquier base para formar, ya sea una vida relacional, una vida de matrimonio, la iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, cuando la gente entienda esto en su corazón, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán, dice en la versión 95. En la versión Reina Valera dice 60, dice, no prevalecerán contra ella. Cuando una persona tiene claras las cosas en su corazón, el diablo no puede. Pero cuando la gente no tiene claro el evangelio en su corazón, sufre. ¿Por qué sufre? Porque no entiende. ¿Qué hizo el Señor Jesús al ver esta condición en la que estaba la gente? Él tenía que hacer la pregunta. Cuando Él vio cómo la gente estaba caminando, cuando Él vio que la gente estaba, cada uno con su propia interpretación de Él, acerca de Él. Cada uno tenía su propia interpretación de Cristo, como hoy día mucha gente tiene su propia interpretación de Cristo. ¿Qué hizo? Al ver esta situación, les hizo la pregunta a sus discípulos para ver en qué condición están ellos. Porque no es el legalismo, no es el misticismo, ni tampoco el humanismo el que nos va a llevar a Dios, sino Cristo Jesús, pero ellos aún no lo entendían. Vamos a verlo otra vez, pero vamos a mirarlo desde este ángulo. Vamos a Lucas 24, verso 25, por favor, Joe, ayúdame. Y acá el Señor es un poco duro, pero lo dice. Lucas 24, 25 y vamos a leer al 27. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O
sea, él estaba revelándose como que él era la respuesta que por años la Biblia ha hablado. La solución era, él está diciendo que él es la solución, él es la provisión de Dios. Él les está diciendo, pero él les dice insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Es una persona falta de sensatez, falta de entendimiento. No estaban entendiéndolo. Y tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, dice él, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él está enseñando y le dice, y comenzando, miren lo que hace el Señor. Escuchen, y comenzando desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, ¿qué dice? Les declaraba todas las escrituras, lo que de quién decían, de él, o de lo que decían de San Judas, de Alá, de la Virgen María. ¿De quién está hablando? Él les está relatando, como no entendían y eran tardos de corazón, lo que el Señor agarró, hizo, te voy a llevar a las escrituras, te voy a enseñar lo que ellas hablan de mí, te voy a enseñar que las escrituras están profetizando que yo soy la solución para este mundo. Vamos donde Moisés, y les enseñó Moisés cómo Moisés abrió el mar rojo por la palabra, por haber creído, cómo libertó al pueblo, y comenzó a enseñarles cómo Él está en cada episodio. Y siguiendo, dice, por todos los profetas. Diga conmigo, todos. Porque toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque no entendían. Hermanos, cuando la gente no entiende, somos como Eva, fácil de engañar, somos manipulables. Habían dos personas nada más en la creación, en Génesis 3, en esos primeros versos. Solamente estaba Adán y Eva. Adán tenía el Evangelio y Eva supuestamente también lo tenía, pero ella no lo tenía claro. Y la serpiente fue astuta y se dio cuenta, porque Satanás conoce la Escritura. Porque por la misma escritura quiso tentar al Señor Jesucristo. Pero ¿qué vemos? Vamos más adelante, Joe, verso 45 al 47. Vemos que Jesús les abrió el entendimiento. Lucas 24, del 45 al 47 ahora. Entonces dice, cuando Él comenzó a hablarles, estamos en el mismo capítulo, ¿qué dice? Les abrió. ¿Qué les abrió? Hermanos, es necesario entender el Evangelio. Porque si la persona no tiene claro el Evangelio en su corazón, va a estar emocionado, va a estar contento, pero puede vivir místico, puede volverse legalista o puede volverse humanista. El enemigo le puede cambiar la mirada. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, ¿qué cosa? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre. ¿En el nombre de quién? De María, de Cristo Jesús, en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados. ¿En dónde? Solo en Jerusalén. En todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Cuando el Evangelio no está claro en el corazón de la gente sufre, porque comienza a vivir una forma de cristianismo a su manera, sin entendimiento. Entienden en parte, pero no lo entienden todo. ¿Cómo nos damos cuenta que entienden en parte y no lo entienden todo? Porque Eva dijo parte de la escritura que Dios le había dado a Adán, pero no lo dijo todo. Ella añadió su propia manera. ¿Se acuerdan de eso o no? Cuando nosotros vemos, voy a ir un ratito ahí, a Génesis 3, vemos en el verso 4, así está, acá está. Entonces la serpiente dijo a la mujer, como se dio cuenta que no tenía claro el Evangelio, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hermanos, la Biblia dice que la serpiente era astuta. Quiero que entienda algo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cuántos se han dormido? Espero que ninguno todavía. Amén. Ya, vamos a ir acabando, pero quiero que entienda algo. Amén. Escuche, por favor, no se distraiga. El problema del hombre no es un problema físico. ¿Cómo, pastor? De nuevo. El problema del hombre, el problema de la humanidad, no es un asunto físico, es un problema espiritual. Y Satanás conoce esa verdad. ¿Y qué es lo que él hace? Como él sabe que es un problema espiritual, él trabaja en el área natural. Por eso, ¿qué es lo que hace con el hombre? Lo engaña. ¿Cómo lo engaña? En sus emociones lo engaña. ¿Y cómo Satanás logra engañar al hombre? Cuando lo exalta. Lo vemos en Eva. Exalta sus emociones. Oye, mira, ¿no? Qué lindo predicas. ¿Nadie te ha dicho? No, cuando fulano habla, olvídate. Espectacular. Gloria a Dios. Entonces, pero el enemigo comienza a trabajar las motivaciones. Y todo lo que comienza bien, el enemigo, poquito a poquito, él es muy astuto, va minando para que la persona se desvíe. Es que ya nadie me valora. ¿No se dan cuenta que canto muy bonito? ¿No se han dado cuenta que soy... Sin mí las cosas no funcionarían. Que ni se le ocurra, Ángela. Eso no pasa acá, por si acaso. Estoy diciéndolo como referente, no pasa con ustedes. Pero que ni se le ocurra a Ángel sacarme, si no, ¿qué sería de la alabanza? ¿Te das cuenta? El enemigo, ¿qué hace? Trabaja en las emociones. Exalta las emociones del hombre. Eso es lo que hizo en Eva. Exaltó sus emociones. Seréis como Dios. Si el problema es espiritual, no se ha ido, ¿verdad? Escuche bien, si el problema es espiritual, solo puede resolverse desde el ámbito espiritual, no del natural. Si el problema es espiritual, solo podía solucionarse desde el ámbito espiritual. Ahora, la condición del hombre lo anula completamente para esa solución. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos, espiritualmente muertos. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre lo anula de poder resolver este problema, porque el hombre está muerto espiritualmente. ¿Cómo el hombre puede solucionar? Entonces, ¿significa eso, pastor, que yo no puedo solucionar mi problema? No, no puedes. Solo Cristo lo puede hacer. O la luna puede dar luz por sí misma. ¿Tiene brillo la luna? No, la luna solamente va a reflejar lo que el sol le brinde. Si el problema es espiritual, ¿qué necesitamos? Una solución espiritual. Pero el hombre no está en la capacidad de dar esa solución. Por eso es la frustración. Por eso es que la gente trata de hacer lo bueno y no puede. Por eso es que la gente busca y busca. La humanidad lucha grandemente por alcanzar la solución a su problema y trata de encontrar respuestas. Y por eso se mete a las religiones, buscan seguir parámetros para alcanzar a Dios. Busca la filosofía, porque la filosofía, ¿qué es? El conocimiento. Se sienten bien, hermanos, el conocimiento envanece también. Y uno se siente dichoso cuando estudias, cuando aprendes un libro, cuando comienzas a aprender, cuando la gente sale, y lo que yo estoy diciendo es que estudiar es bueno, pero llega un momento en que el estudiar puede hacerse un ídolo en una persona. Porque el conocimiento envanece el corazón del hombre. No estoy diciendo que sea la condición, es cuando nosotros le permitimos ese lugar. Por eso es que muchos científicos dicen, no, Dios no existe. ¿Qué acaso? Es que tú no has estudiado, pues por eso es que no sabes. Por eso es que lo que te queda es creer esas mentiras, le dicen a los cristianos. El hombre busca religión, el hombre busca filosofía. ¿Qué dice Colosenses 2:8 referente a esto? Mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que Dios dice acerca del conocimiento de este mundo.
El hombre busca buenas obras. Para sentirme bien, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, tengo que hacer algo bueno. Busca hacer... Y hay gente muy buena, pero no son salvos. Hacen obras, pero no son salvos. Cornelio era un ejemplo de ello en la Biblia, en Hechos capítulo 10. Cuando la Biblia nos habla acerca de Cornelio, Cornelio dice que era un hombre que daba ofrendas, hacía muchas cosas, a tal punto que subieron delante de la presencia de Dios sus obras. ¿Y saben lo que hizo Dios? Le envió a Pedro para que le predique el Evangelio. ¿Amén? ¿Está ahí? ¿Sabe por qué? Porque las obras no te van a llevar al cielo. ¿Y qué? ¿Y Pedro lo iba a llevar al cielo? No, Pedro tenía el Evangelio. Pedro tenía el poder de Dios en su vida, es decir, a Cristo Jesús. ¿Qué tenía que presentarle Pedro a Cornelio? A Cristo, nada más. Él es la solución de todo. Solo Dios puede resolver este problema. El hombre no podía. Es por eso que Dios resolvió el problema sin consultarnos a nosotros. Por eso es que la Biblia dice, no me encontraron ustedes a mí, yo los encontré a ustedes. Eso es lo que dice la Escritura, Juan 15, 16. No me buscaron, no me encontraron ustedes a mí, yo los encontré a ustedes. Él es el que ha iniciado la búsqueda. Desde el inicio, Él fue quien buscó a Adán. No fue el hombre quien buscó a Adán. No fue el hombre quien buscó a Dios. Fue Dios quien buscó al hombre. Si el problema era espiritual, la única forma de solucionarlo era espiritualmente. Pero el hombre está fuera de esa capacidad. ¿Por qué el hombre está fuera de esa capacidad? Porque el hombre está muerto espiritualmente. A ver, dile a un muerto que te cocine, levántate, cocina. Oye, muerto, plancha. Oye, muerto, no puedes. O dile a un ciego que vea. No puede. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por eso es que la Escritura dice que era necesario que Jesús venga. Era necesario que Jesús venga. Ay, pobrecito, cómo lo han golpeado en la cruz. Siento pena por ese hombre. Mucha gente siente pena por Cristo. Pero hermanos, no. Jesús dijo, mujeres de Jerusalén, no sientan pena por mí, sientan pena por ustedes, por sus hijos. Él estaba cumpliendo su misión. Salvar al hombre. Pues estábamos muertos, la Biblia dice, espiritualmente en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Romanos 5:8? Verso conocido para muchos porque yo siempre lo uso, a mí me gusta. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conociendo nuestra condición de muertos, Él vino por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió, ¿por qué? ¿Conforme a qué? Era necesario, estaba escrito. Esto es lo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. Le decía, es necesario que yo pase por esto. Y Pedro agarra y le dice, Señor, que no te acontezca. Y él le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. No le habla a Pedro, le habla a Satanás, que le había hablado a Pedro, a su mente, y Satanás, y Pedro se acongojó en su corazón. Señor, te van a matar, que no te mate. Fuera, Satanás, le dijo, fuera. Porque no pone la mira en las cosas de los hombres. Perdón, las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué Satanás pone la mira en las cosas de los hombres? Porque el hombre es manipulable. El hombre es engañable. Al hombre lo puedes dominar, lo puedes llevar por diferentes senderos y engañarlo. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero ¿qué pasa si una persona no conoce a Dios? ¿Cuál es el problema principal que va a pasar en su vida? Va a tener problemas espirituales. Va a tener problemas espirituales. Una persona que no conoce a Dios va a tener problemas espirituales. Juan 8:44 dice,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que hace la gente sin Dios. Los deseos de su padre, que es el diablo. Pastor, qué duro suena eso. O sea que si yo no soy cristiano, mi padre es el diablo. Sí, porque solamente hay dos padres en este mundo. O Dios es el Padre, pero hay una forma de venir al Padre a través del Hijo, o Satanás es el Padre. No hay puntos medios. ¿Qué pasa si una persona no conoce a Dios? Va a sufrir sin conocer la verdadera razón de su problema. Pastor, no sé qué pasa, mi hogar se está destruyendo. Pero quieren la solución, pero no quieren el precio de la solución. Ay, pastor, ¿pero qué? O sea, ¿que con Cristo ya está todo? Sí, con Cristo está todo. ¿Qué? No, pero es que parece muy sencillo. No, debe haber algo más. No, esa es toda la solución. Cristo es la solución a tu problema. No, ¿cómo Cristo va a ser la solución a mi problema? No, pastor, tú debes estar equivocado. No. Y el problema de la gente que no conoce a Dios es que sufre sin conocer la verdadera razón de su problema. Y probablemente Cristo se va a aparecer en medio de su vida en algún momento, pero no lo va a escuchar. A veces, muchos de nosotros tenemos que estrellarnos. Tenemos que pasar lo más feo para recién entenderlo. Pero si tú lo estás entendiendo ahora, por la gracia de Dios, no tienes que pasar todo eso. Cristo es la solución a todo. ¿Qué pasó? ¿Cristo es la solución a mis problemas? A todos tus problemas. La Biblia dice en Hechos 10:38, para que lo anoten solamente, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esa obra no se ha detenido. Amén. Esa obra no se ha detenido. Si una persona no conoce a Dios, no tiene felicidad. Y esto puede ser para aún creyentes que están viviendo de forma legalista, o que están viviendo de manera mística, o que pueden estar viviendo por sus buenas obras. No se tiene felicidad. Y si esto no está ocurriendo en tu hogar, en tu casa, es porque algo no está bien. Hermanos, porque el Evangelio, la Biblia dice que es poder de Dios. No se tiene felicidad. No hay paz en el corazón. Y lo peor es que aparecen los sufrimientos físicos, las enfermedades, los dolores, los males. También hay sufrimientos mentales. Y el destino de la gente que no conoce a Dios va a ser el infierno. ¿Cómo podemos ser salvos? Jesús dijo, sed salvos de esta generación perversa. Sed salvos de esta generación perversa. Juan 1:12 dice, ¿cómo podemos ser salvos? Dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre. ¿Qué dice? Les dio poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ocurre eso, pastor? Muy sencillo, dice a los que le recibieron. ¿Y quiénes le recibieron? Los discípulos le recibieron. Los discípulos le recibieron. Pero la gente que estaba caminando alrededor a él, caminaba con él, pero no le recibieron todavía. Pero él tuvo que sentarse con ellos para abrirles el entendimiento, a explicarles desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, mira, esto es así, yo estoy aquí, él habló acerca de mí, este profeta también habló de mí, y toda la Escritura habla acerca de él, toda la Biblia habla acerca de él. Bueno, ¿y cómo puedo lograr? ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Bueno, es sencillo. Romanos 10, versos 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. No dice con la mente, dice con el corazón. Se cree para justicia. Y pastor, ¿y por qué tenemos que creer con el corazón y no con la mente? Porque el problema del hombre está en el corazón del hombre. El problema del hombre no está en la mente, está en el corazón.
Cuando nosotros leemos Marcos 7:21, dice que del corazón manan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo lo peor está en el corazón. El problema espiritual que tiene que solucionarse se soluciona en el corazón. ¿Y cuándo se soluciona ese problema? Cuando Jesús entra en el corazón de esa persona. Cuando Jesús entra en el corazón, y no estoy hablando de acá en nuestra mente, sino en el corazón, es cuando tú realmente puedes reconocer que lo necesitas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando esto ocurre, hay un testimonio en el corazón. Hermanos, no permitamos que el enemigo nos cambie la mirada. Si nosotros podemos entender que Jesús anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios. ¿Qué acta anuló el Señor Jesús, pastor? El acta de maldición que está en Génesis 3 y que también está en Deuteronomio 28 y 29. Él anuló el acta que te era contraria. ¿Por qué me van mal las cosas? Porque hay una maldición sobre tu vida. ¿Quién me ha maldicho? ¿Mi suegra? ¿Mi esposa? ¿Mis enemigos? No, no han sido ellos. Hay una maldición desde Génesis 3. Por eso es que la consecuencia es la degradación del hombre. Pero cuando tú entiendes en tu corazón que Cristo, escucha bien, anuló, digo amigo, anuló el acta. Cuando Cristo anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, ¿sabe lo que Él está haciendo? Ya no hay más maldición alrededor de tu vida. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa que no hay más maldición alrededor de mi vida? Que la maldición ya no debería rodearte. Pero para quienes esto funciona, cuando tú lo entiendes en tu corazón. Porque cuando tú entiendes en tu corazón que no hay más maldición, ¿qué pasa? Cuando le dices a alguien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces yo, hermanos, a veces estoy manejando y hay alguien que maneja feo. Y yo me paro al costado y le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Con amor, sí, pero a veces me enojo. Tú me conoces. Sí, pero a veces me enojo. Ayer me enojé porque el tipo venía como a 40 y yo estaba en preferencial, yo estaba tranquilo y me paré ahí en medio. Le dije, ¿qué pasa? Tienes que decirle a tu situación un ratito. Yo soy un hijo de Dios ahora. Si yo he entregado mi vida a Cristo Jesús y Él es el Señor, Él es la autoridad, Él es el dueño de mi vida, un ratito, ¿qué pasa? Señor, si tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo, ¿qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo mal? De repente estás haciendo tu voluntad. Dios no puede bendecir lo que Él va a bendecir su palabra. Te doy un dato solamente así rápido. ¿Por qué Elías trajo fuego del cielo? Porque Elías fue un gran profeta, pastor. Porque Elías fue un hombre de Dios que todos los días estaba orando. No, Elías era un hombre que conocía la palabra. Cuando tú lees la Biblia en Deuteronomio, parte de las maldiciones que están alrededor del hombre es que si el hombre se convierte en un ser idólatra, cuando el hombre se vuelve un idólatra, la Biblia dice que los cielos se cerrarán y la lluvia del cielo no caerá. Elías conocía esta verdad en su corazón. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué pasaba? Acab con su esposa Jezabel y tenían 450 profetas de Baal, tenían altares en toda la ciudad para Baal y ellos era un pueblo idólatra. ¿Y qué tenía que hacer Elías para que vuelva a llover? Sencillo, él lo único que tenía que hacer era romper la idolatría. ¿Cómo rompió la idolatría? Acabó con todos estos Baales, estos profetas. Y cuando él acabó con eso, hermanos, él oró para que el cielo se abra. ¿Qué tenía que ocurrir? Se tenía que abrir. ¿Por qué? Porque el estorbo que estaba ahí, que impedía que esta bendición llegara, se fue quitado. Cuando la Biblia dice que él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, el acta de los decretos es el estorbo en mucha gente, porque no entienden la obra redentora de Cristo Jesús en su vida. Pero si tú entiendes que la obra de Cristo Jesús acabó con la maldición, ¿qué
¿Qué es lo que me espera? Bendición. ¿Qué es lo que me espera? Bendición. La promesa de Jesús: yo estaré contigo hasta el fin de los siglos. Pero Jesús está con nosotros, pero a veces nosotros no estamos con Él, porque seguimos haciendo lo nuestro, seguimos con nuestros planes, seguimos con nuestras cosas, en vez de decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en esta hora? Consultar las cosas al Señor en la palabra, porque ahí está la respuesta de todo. Amén. Vamos a orar.